Hay días en los que te sientes completamente agotado en términos de la energía mental que tienes, luchas por encontrar esos momentos de inspiración o de concentración. Es completamente normal que en esta época muchas personas se sienten con esa fatiga mental, con ese cansancio de simplemente realizar sus actividades, mucho más empezar a realizar nuevos hábitos. Es completamente normal bajo las condiciones en las que hemos estado sometidos casi 2 años. Estamos a punto de cumplir casi estos 2 años de condiciones extremas, donde hubo mucho encierro, mucho falta de contacto social, etcétera, ¿no? Entonces, esa energía es un reflejo de lo que ahorita estamos padeciendo en la parte mental. Y cuanto más te obsesionas con exigirle creatividad o concentración en ciertos momentos de tu vida a tu cerebro, o te esfuerzas demasiado por resolver algún problema, más difícil va a ser para ti y para tu cerebro acceder a este tipo de estados. ¿Por qué? Porque está bloqueado en ese tipo de ambiente. Varias veces vas a encontrar un punto óptimo o una solución más creativa simplemente saliendo a dar un paseo corto o estando en contacto con tu familia, viendo una película, escuchando música, simplemente hacer algo diferente. Eso es lo que te va a ayudar a mover tu cerebro y mover la energía, cambiar la química y los neurotransmisores que estás recibiendo en tu sistema. Lo que tu cerebro necesita son estos momentos de ocio, de distracción y de novedad para recargar las baterías y darte más ideas creativas. Eso es lo que mucha gente desconoce y se presiona y entonces se vuelve un círculo vicioso porque estás creando una química tóxica, estás subiendo los niveles de cortisol y estás creando mucho más, un ambiente más hostil tanto para tu mente como para tu cuerpo, lo que te va a mantener ciclado y estancado, que es el sentimiento que muchas personas actualmente están reflejando en sus vidas. La creatividad proviene de dormir, de soñar, de caminar al aire libre, incluso liberar tu mente. Así que no tengas miedo de darte esos descansos que tu cerebro te está pidiendo y ve cómo, si se los das, tu creatividad, tu enfoque, la concentración que tengas va a impulsarse por los cielos, literalmente. Esto es sacado o esta frase es de un libro que se llama Life Lessons from a Brain Surgeon y el autor es Rahul Yandial y él nos da una lección de cómo encontrando e investigando la neuroanatomía del cerebro es como vas viendo todas las regiones y cómo están y cómo se vuelve tan plástico tu cerebro cuando le das esos espacios. Hay muchas habilidades, sobre todo de aprendizaje, que no están determinadas, por supuesto, por tus genes. Ahora ya sabemos muchísimo de la neuroplasticidad y cómo tus habilidades de memoria pueden ir mejorando simplemente aprendiendo a entrenar a tu cerebro. En el 2013 se publicó un artículo en el Journal de Memory Cognition que encontró que cuando a grupos de personas, unos que eran más inteligentes de acuerdo a su IQ y otros menos inteligentes de acuerdo al IQ, se les preguntó una lista de animales. En esa primera etapa del experimento, los más inteligentes recordaron más animales que los menos inteligentes. Esto de acuerdo a la categorización del IQ. Cuando estos investigadores les dieron una lista de categorías a los dos grupos, tanto los que tenían un IQ más alto como los de un IQ más bajo, lo que pasó fue lo opuesto. Las personas que tenían un IQ más bajo pudieron nombrar más animales simplemente recordando las categorías. ¿Esto qué quiere decir? Que entre más clasificas y tienes categorías en tu cerebro, mucho mejor tu memoria se va a hacer. ¿Por qué? Porque estás organizando tu información. Es como tener un escritorio organizado o tener un montón de papeles tirados.
No es lo mismo tener todo en un orden y saber dónde están las cosas que aventar todo por donde quiera y perder tiempo en pensar dónde están las cosas. Ahí estás quemando energía mental en algo tan básico. No es lo mismo tener menos ropa, menos opciones de qué ponerte, a tener una cantidad impresionante de ropa y zapatos y no saber qué ponerte, porque toda esa energía mental la estás gastando en decisiones muy pequeñitas que no nos damos cuenta. Entonces, por ejemplo, en otro experimento que hicieron aquí, en una lista de súper, es mucho más fácil para ti recordar 20 o 30 artículos de esa lista de súper si los pones en categorías, por ejemplo, categoría del baño, categoría de cocina, categoría de la recámara, etcétera. Lo que sea que necesites en tu casa, puedes irlo metiendo en categorías y eso te va a ayudar a recordar 4 o 5 categorías y va a ser más fácil para ti recordar los 20 o 30 elementos que necesitas comprar. Ahora, ¿qué más se investigó en esta parte del cerebro? Y son personas que abrieron los vieron las zonas de los cerebros de todos, de personas por supuesto que ya no estaban vivas, pero identificaron estas regiones y con otro tipo de experimentos y ahora de la tecnología de resonancia magnética vieron cómo se activaban ciertas zonas del cerebro. Y hay una zona que se llama Broca y Wernicke y esta área que divide al cerebro, que son dos regiones que están como divididas, es como si fuera un asiento donde está el lenguaje, donde se ubica cómo aprendemos los lenguajes. Los investigadores encontraron que la localización de dónde está el lenguaje para las personas era individual. No es la misma para todos. No es exactamente la misma región. Está cerca de estas dos regiones, pero no es el mismo punto. ¿Esto qué quiere decir? Que los lenguajes que aprendemos existen en diferentes partes de nuestro cerebro y nos ayudan a entender cómo las personas que hablan más de un lenguaje tienen muchas más habilidades de aprender otras cosas, incluyendo beneficios significativos para no desperdiciar ese tipo de neuronas y de conexiones que tenemos cuando aprendemos un nuevo lenguaje. Cada que aprendemos 1, 2, 3 lenguajes o un instrumento o alguna otra habilidad, nuestro cerebro se expande y todas esas neuronas que estaban tal vez descansando se empiezan a activar y empiezan a crear más y más y más autopistas. Esto lo que te va a dar es mucho mejor poder mental, más claridad, más concentración y te va a ayudar a tener reservas para cuando las necesites. ¿Qué más? Los científicos también han probado que el sueño, y lo he mencionado muchas veces en varios de estos episodios cortos que hago en Facebook y también está en mi podcast sobre los estudios que se han hecho en dormir constante a la misma hora en fin de semana y entre semana. Esto lo puedes escuchar en el podcast abajo, por ahí debes encontrar el link y ahí hablé mucho más de este tipo de estudios, pero lo que encontraron aquí es que entre más dormimos, bueno, entre más le damos tiempo para dormir a nuestro cerebro, más sacas todas esas toxinas, más creas conexiones entre la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Esto se probó en unos estudiantes que tenían un examen al siguiente día. Y lo que pasó fue que los estudiantes que durmieron sus 6, 7 horas y los que se la pasaron estudiando toda la noche, les fue mejor a los que durmieron que a los que se desvelaron. Esto lo hemos visto muchas veces y a mí, por ejemplo, no me gustaba desvelarme cuando estudiaba, cuando estaba en la universidad o en la maestría, etcétera. No me gustaba y no podía, me quedaba dormido y lo único que hacía era llegar hasta las 9:30, 10 máximo. Mejor me dormía temprano y me levantaba el otro día a las 5 o 4:30 de la mañana y entonces a esa hora le daba el último repaso a las cosas. Y esto hace que tu memoria descanse, tu cerebro descanse y tengas más fresca la información cuando vas a presentar una prueba.
Si vas a entregar un proyecto y te urge terminarlo, así como si se fuera a acabar el mundo y lo tengo que acabar, eso no existe. Y ya vimos que no se va a acabar el mundo, por muchas razones más. Y ya vimos que si descansas y mejor te paras a las 2, 3, 4 de la mañana y empiezas a trabajar esa hora, son horas mucho más productivas para tu cerebro que las horas de la noche. Eso es lo que pasa con la mayoría de las personas. Claro que tú tienes que ir viendo qué es lo que más te funciona a ti y lo puedes probar con estos simples ejercicios. Los niños entre 6 años y 13 años deben de dormir un promedio de 9 a 11 horas. Sí, escuchaste bien, y muchas veces castigan ese sueño porque están jugando videojuegos o están en las pantallas o están viendo televisión. Y lo que están haciendo con esa luz que están absorbiendo los niños, la luz azul, es dañar los neurotransmisores, la liberación, bajar la liberación también de melatonina y simplemente romper los ritmos de hormonas y de neurotransmisores en sus cerebros. Además, no descansan bien y por eso no ponen atención en las escuelas o se les califica como síndrome de déficit de atención e hiperactividad. Son hiperactivos. Por eso ahora vemos demasiados casos de este tipo de pues etiquetas y no es nada más que una falta de sueño o un rompimiento de los horarios del sueño. Por eso deben tener una disciplina para dormir y como adulto también. Esto es lo que hablé en el podcast, lo puedes escuchar por ahí. Para los adultos de 26 a 64 años, el promedio de horas que deben de dormir es entre 7 y 9. Hay personas que con 6 horas están bien. Esto también lo puedes comprobar tú mismo. Ahora existen miles ya de aplicaciones, tanto en un reloj, una banda que puedes comprar que ya no son tan caras, o simplemente tú sintiendo a tu cuerpo. Ve la hora, la mejor hora para dormirte y empieza a respetar esa hora. Por supuesto, esto no quiere decir que no puedas hacer nada los viernes, sábado y no puedas hacer vida social. No significa tampoco llegar a un extremo, pero sí entre más respetes este tipo de rituales y secuencias para dormir, mucho mejor te va a funcionar el cerebro, además que vas a evitar enfermedades crónicas como Alzheimer, Parkinson o demencia. Todo mundo queremos llegar a una etapa de vejez con todas nuestras facultades y no quisiéramos depender de absolutamente nadie en cuanto a nuestras funciones y lo que nuestro cerebro nos puede dar. Entonces, entre más quieras vivir con mejor cerebro, por así decirlo, mucho más tienes que ir cuidando tus hábitos simples. Así que, motívate, salte a dar una vuelta, ponte a hacer ejercicio, toma mucha agua porque tu cerebro necesita toda esa agua y duerme las horas que deberías. Espero esto te haya servido. Muchas gracias, Gaby, por tus comentarios y por estar aquí. Muchas gracias a los demás que por ahí se conectaron. Los espero el próximo miércoles. Que tengan una excelente tarde y si les gustó, por favor, ayúdenme a compartir la información. Nos vemos. Un abrazo. Bye.